ver algunas cositas, ¿ya? ¿Cierto? Es interesante, ¿no? Yo en estos días he estado muy, que a través de todo lo que hemos predicado de la fe y meterme a leer un poquito más y estudiar, incluso la misma palabra, por cierto, ¿ya? Uno va entendiendo cosas y más cosas. De verdad que la Escritura es una fuente inagotable de cómo nos va dando en la cabeza, ¿no? Y cómo va abriendo nuestro pensamiento para poder entender tantas cosas de Dios que son maravillosas, que son extraordinarias, ¿ya? Y entonces en ese sentido logro entender muchas veces la actuación, o mejor dicho, la narración de la Escritura con hechos como la vida de alguien, ¿ya? De cualquier personaje bíblico. Voy entendiendo y digo, oh, ya, por esto, ya, mira. Y entonces, y veo cómo Dios actúa frente a eso, ¿ya? Y veo también los fracasos que hay, los errores, los pecados y todas aquellas cosas, ¿no? Frente a todo lo que la Biblia nos dice, bajo el tiempo, los años en que fue escrito, en el tiempo en que se vivió tal y cual episodio, bueno, etc. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a ver un episodio. Usted sabe que la iglesia, que el libro de los Hechos nos habla, ¿cierto?, de un acontecimiento extraordinario, que es el nacimiento de la iglesia como tal. ¿Ya? Se había dicho en los evangelios de la iglesia, había hablado de la asamblea, pero ya ahora se hace una realidad y se empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? El evangelio de Jesucristo es aquel que ¿cierto?, se predica de Cristo. Parece obvio, ¿no? Pero a veces no. No, este es el evangelio, no predicamos de Jesucristo. Bueno, pero eso es. Entonces, ese es el evangelio. Y ese es el que se empezó a predicar en el libro de los Hechos. Y es el que se empieza a tomar entonces en consideración. Y por ese hecho puntual de Jesucristo es que todos los acontecimientos del libro de los Hechos tienen que ver con esa situación, con Cristo, ¿ya? Y cómo el Señor quiere enseñar, ¿ya?, a estos 12 discípulos y a toda la iglesia que nace en ese tiempo, cómo quiere enseñar que todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Lo escriben después, claro, pero se dieron cuenta de esto, que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, nos ayuda todo para bien? Según la Biblia. No piensa usted, no, según la Escritura, dice. Claro, conforme al propósito, que hay algo que sobrepasa, que hay un mínimo común, ¿ya? O un hilo conductor desde el principio de la Escritura hasta el final de ella. Y ese hilo conductor no se corta, ni se cortará, ni se ha cortado. Por lo tanto, entonces, siempre hay algo ahí. Entonces, vayamos entendiendo un poquito esto, ¿ya? De lo que el Señor quiere hacer con tu vida, ¿ya? Cosa que no le va a costar hacerlo, aunque tú no quieras. El Señor te dice, contigo o sin ti lo hago igual. Me gusta eso, ¿no? Dios no se limita. No, Dios no se limita. ¡Ay, cascarrabia! ¿Conocen algún cascarrabia aquí en la Biblia, no? Sí hay uno. Sí hay uno. Y uno ya parece que era chiquitito. Se lo comió un... ¿Quién fue cascarrabia? ¿Quién? Que no jode. No quería nada. ¿Quién era? Jonás. Y así otros. ¿Ya? Etcétera. Bueno, ya. Vamos a ver un poquito. Tenemos la visión de Pedro, pero Dios quiere enseñarle algo a Pedro. Pedro no se da cuenta. Y yo creo que muchas veces ni tú ni yo nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar frente a lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo. Porque Dios todo lo usa para el bien nuestro, para enseñarnos. ¿Cuántos quieren ser educados, enseñados por el Señor? Esto es maravilloso. Ahora, hay cosas que no nos gustan, porque como somos, a veces lo que Dios nos dice que hagamos no nos gusta. Y ahí está entonces la contradicción. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. Mire cómo Pedro, ¿cierto?, está en un momento dado, y nada menos que en la oración, ¿cierto? Dice que al siguiente día, verso 9, lo tiene ahí, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, ¿cierto? Porque había una delegación que había mandado, ¿cierto?, este Cornelio, este centurión, este hombre que agradó a Dios, ¿no? Dice, ¿cierto? Iban por el camino y se acercaba a la ciudad. Pedro, a las 12 del día, ¿cierto? Dice, y se subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía, ¿ya? Al mediodía, ¿cierto? Recuerde que según Daniel, los judíos oraban 3 veces al día, ¿ya? Así que puede ser esta una hora de la oración. Hay otros comentaristas que dicen que
Parece ser que no era la hora habitual de la oración. Pero bueno, Pedro estaba orando. Lo interesante es que está orando, ¿ya? ¿Cierto? Y mire lo que le pasa en la oración, po. No sé a cuánto le ha pasado lo mismo. Está orando y le dio hambre. ¿A alguien le sonó las tripitas cuando estaba orando, no? Que nosotros somos tan santos, hermano, que creemos que las cosas nos pasan ahí. No, no. ¿Quién sabe cómo le dio? ¿Cómo sintió hambre? A lo mejor un movimiento de estómago, ¿cierto? Ahí algo pasó. Puede ser muy natural. ¿A quién le ha dolido la cabeza de hambre? O dice, no sé por qué me duele la cabeza, se echa algo dulce y se le quitó el dolor de cabeza. ¿Y qué dice usted después? Ah, era de hambre. Sí, como una gran revelación, ¿no? Ah, era de hambre. ¿Me entiende? Pero eso es lo que nos pasa. Bueno, sigo leyendo. Ya, tuvo gran hambre, dijo. Y parece que no era poca, gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ya? ¿Cierto? Gritó de la azotea, iba a orar, no sé, gritó, oye, prepárenme algo para comer porque tengo hambre. ¿Ya? Pero esto le está pasando, ¿a quién le está pasando? A Pedro. ¿Ya? Por eso alguien me dijo una vez, Dios emite mensaje todo el día y todos los días. Emite mensaje. Aquí hay un mensaje. Aquí hay para un hombre. ¿Ya? Dios va a usar algo que a Él le parece natural. ¿Qué es natural para el hombre? El hambre. El hambre. Pero Dios le va a mostrar algo totalmente diferente a lo que Él, ¿cierto?, pensó. ¿Qué pensamos nosotros cuando estamos orando? ¿Ya? Y cuando viene un éxtasis, cuando viene algo sobrenatural. Cuando viene un momento en tu vida espiritual, en la oración, ¿cierto? Y parece que tú te elevas. Te elevas a algo superior espiritualmente. ¿Ya? Tú puedes pensar que ojalá venga un ángel y te salga un ángel o aparezca algo así, ¿no? Pero a Pedro parece que en esta ocasión a lo menos no le salió un ángel, sino que simplemente vino una situación puntual muy humana que era el hambre. Y el Señor nuestro Dios usó el hambre, ¿cierto?, como un medio de educación, como para educarlo, como para enseñarle algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cuántas cosas Dios te ha enseñado o nos ha enseñado con cosas muy naturales, muy normales, pero que tienen un concepto divino, una enseñanza divina? ¿Ya? Y entonces aquí dice claramente, ¿ya? ¿Y qué vino? Parece que hubo un lienzo en el cielo, dice, vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, ¿no? ¿Cierto? Yo me imagino, cuatro ahí, listo. Era una pantalla, ¿cierto? Donde podía ver imágenes, ¿ya? Las imágenes que estaban allí en ese lienzo, ¿cierto? El cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo, ¿ya? Y vino una voz del cielo, que no había un ángel, sino que vino una voz nomás, una voz, ¿ya? ¿Cierto? Y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Note por favor, la visión es súper normal, es de la naturaleza del hombre. Mata y come, eso es lo que uno hace para poder comer. ¿Cierto? Si uno va a la carnicería y dice, yo no maté a nadie, no, alguien más. Sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Ya? Usted sabe que Cornelio no era judío. ¿Ya? Los sirvientes de Cornelio tampoco lo eran. Él era una persona, ¿cierto? En algunas partes dicen que un capitán, que una persona de esa magnitud, ¿cierto? Que tenía una vida, pero una vida que agradaba a Dios. Una vida que agradaba a Dios. ¿Ya? Una vida interesante en las cosas de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, Dios toma a este hombre para enseñarle algo a Pedro, pero ya le enseñó. Lo que pasa es que Pedro no se da cuenta de lo que le está enseñando. ¿Ya? Y sigo leyendo. Y llamando entonces preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo
el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, recalco eso, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. ¿Ya? Cuando Dios quiere usarte, Dios te va a enseñar de una o de otra manera. ¿Me dice amén? El Señor tiene todo planificado. Nuestro Dios, no hay nada que esté fuera de su alcance. No es simplemente decir, Dios está en su trono y está todo bajo control. ¿Cierto? Eso es una circunstancia que uno lo puede decir con toda realidad y es así. Ahora, lo interesante es cómo, ¿cierto? El cómo de Dios, el que yo puedo discernir, mirar, ver, cómo puedo yo distinguir en el momento. ¿Ya? ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? ¿Ya? Aquí Dios está usando, ¿cierto?, una imagen de animales que no son los que los judíos normalmente, ¿cierto?, ellos comían o se alimentaban de estos. Dios le muestra algo que realmente es incómodo y que es rechazado por Pedro. Pedro dijo, yo no voy a comer de eso. Yo no lo voy a hacer, Señor. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi vida. Pero hermanos amados, uno pudiera decir que Dios, ¿cierto? ¿Cómo puede mostrarle una visión así a un judío cuando Dios sabía que el judío iba a rechazar tal y cual visión? Es que Dios no importa lo que uno esté pensando frente a lo que uno está viviendo. Lo que Dios quiere es que yo aprenda o nosotros aprendamos, a pesar de que eso que está delante mío o de la circunstancia que me hace vivir, Señor, me es complicada, me es difícil, o no la acepto, o no me gusta, o no creo que sea de Él. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces pasa eso. ¿Me entienden? Rápidamente un ejercicio de memoria, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar en casa, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan de la imagen de José? Tenga la imagen de José, ¿ya? ¿Cierto? José la pasó, pero mal. Yo creo que si José en algún momento se encuentra con sus hermanos, lo hubiese sido capaz de pegarle a lo mejor. Si no se da cuenta de las cosas que están sucediendo. ¿Ya? Sí. ¿Qué hermanitos tenía José, hermano? Con esos hermanos no necesitáis al diablo contra tuya. No, porque ¿cuál era el deseo de ellos? Matarlo. ¿Y quién quiere tu muerte? El diablo quiere tu muerte. Dios quiere tu vida. Dios quiere darte vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero allí está, porque Dios es soberano. Diga, Dios es soberano. ¿Usted cree que Dios es soberano? Claro que sí. Y parece una cosa tan negativa, mala. Si el pobre no salía de una, ya se metía a otra peor. Hasta llegar a la cárcel. Señor, no me hagas pasar por la cárcel. No me hagas pasar por aquí. ¿Cuántas veces oramos así? Claro. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, no quiero cruzar el desierto, Señor. Capaz que me muera. Pero el Señor lo hace cruzar a uno. Y como que parece ser que no escuchara. Como que el oído de Dios está cerrado. ¿Ya? Pero qué hermoso es darse cuenta luego en la Escritura, ¿cierto? Capítulo 50 del libro de Génesis, cuando ya José acaba todo. Es cierto, es el segundo en el reino de Egipto, ya es después del faraón, está allí, ¿cierto? Está lleno de una comodidad, de una vida, ¿cierto? Que obviamente al lado de su padre no la iba a tener, porque además vino una hambruna y todo eso hizo llegar a sus hermanos. Y cuando sus hermanos se asustaron porque ahora ya tenía autoridad, ya no era
el jovencito ese que soñó, que vio la visión y que los tenía locos a ellos y que no les gustó. Claro, a ti te muestra Dios. ¿Y nosotros qué? Pero Dios quería dar una tarea. Dios nos quiere enseñar cuando dicen amén. ¿Cierto? Fue doloroso, fue triste. ¿Qué más podemos decir, hermano? Son pocas las palabras que expresan a lo mejor la propia realidad de José. Pero José dijo luego, él declaró y dijo, no, si esto no es porque ustedes hicieron, no es porque ustedes me vendieron allí, ¿cierto? A la malecita, no es porque después llegué, ¿cierto? A la casa de uno y la mujer me acosó y luego porque yo no hice nada me mandaron a la cárcel. No es porque se olvidó el copero, no es porque se olvidó el para. No es por eso. Oh Dios, no sé si te alegra, hermano. No, era porque Dios lo tenía planificado. ¿Te das cuenta? Que muchas veces cuando estamos así, hoy día estamos siendo preparados para Dios. Y puede ser que las condiciones de tu vida, lo que estás viviendo, no te es muy grata. No te es grata. Aquí hay una palabra que dice, ¿cierto? Que no dudes. Le dice a Pedro, dice, no dudes en ir con ellos. No dudes atender, no dudes. Y en el griego la palabra duda, ¿cierto? Tiene un simbolismo de dos caminos. Tú llegas a un punto y tienes que saber elegir. Interesante el pensamiento, ¿no? El griego piensa es, ¿qué camino tomo? Esa es la duda. Así nos pone la duda. ¿Cuántas cosas tú te puedes pensar y puedes analizar todo lo que Dios, ¿cierto? Ha transcurrido en tu vida y dices, hay cosas que no hubiese querido vivir. Pero Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ver a otros malitos también? Veamos algunos ahí. ¿Ya? Y esto sucede de esa forma, de esa manera. ¿Ya? Así que no te preocupes, Dios me está preparando. Sí, Dios te está preparando. Pero no te está preparando para ti. Hermano, Dios todo lo pensó con su reino. Por eso Jesús dijo, busca primeramente y lo demás viene. ¿Ya? Todo está en el contexto de la iglesia, del reino. Aquí se está levantando el reino, aquí se está haciendo manifiesto el reino. Aquí en el libro de los Hechos. Pedro, uno que llevaba la palabra, uno que tenía la palabra, alguien que iba a decir y hablar de Cristo. ¿Ya? Pero ¿cuál es el ministerio de Pedro? ¿Por qué Dios le pone gentil a Pedro? Porque Pedro tenía, ¿cierto?, el trabajo de ir a los judíos. Y Pedro, si yo digo esto, yo leo todo este capítulo y digo Pedro aquí tuvo que entender. Porque Pedro dice, en el verso 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo de la visión, del éxtasis? Es ahí, pues. Ahí clarito. ¿Por qué Dios le mostró no coma de esto, no coma? Ahí está. Porque Él no hace excepción de personas. ¿A Dios le agradaba a Cornelio? Claro que sí. ¿Dios amaba a Cornelio? ¿Y ama a otros también? ¿O no? ¿Cuántos dicen? Claro que sí. Y por amor a ellos, Dios nos hace a sus hijos. Uy. ¿Te has traicionado alguna vez? Claro. Y todo eso ha sido para enseñarnos. ¿Entiendes? Porque uno va aprendiendo en el Señor, uno está siendo preparado. Y ya uno no se enoja, ya no, antes uno se irritamos, ¿por qué? ¿Por qué no me dicen la verdad? Y de verdad que mientras no tengamos a Cristo bien puesto en el centro de nuestra vida, la verdad es un elemento que nos cuesta mucho decir como tal, confrontarlos como tal. Y eso es difícil, y eso es complicado. ¿Ya? Si el Señor elige a quien sea para ir llevando a cabo su obra. ¿Usted ha pensado en Salomón? ¿Ha visto la vida de Salomón? ¿La ha analizado un poquito la vida de Salomón así
Rapidito, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que más sabemos de Salomón? Un hombre lleno de sabiduría. Un hombre que no pidió nada, pero Dios le dio todo lo que él no pidió. ¿Cierto? Cualquiera que supiera cuál iba a ser la debilidad de Salomón, nunca le da ni plata, ni le da sabiduría. Porque Salomón no fue el mejor. Claro. Pero que dígame que no es, que es maravilloso. ¿Usted está arrepentido de que el libro de Cantar de los Cantares esté escrito? ¿El libro de los Proverbios? ¿O el libro de Eclesiastés? ¿Quién los escribió? Salomón. ¿Se da cuenta usted? ¿Y por qué Dios ocupó a Salomón? Porque Dios es soberano. Y Dios sabe que esto es la forma de que Él quiere hacer su plan. Por eso nunca pienses, ¿por qué está él ahí? O ella ahí, o ese ahí. Aleluya. El que está ahí, aunque sea un burrito, déjalo, Dios lo puso. Ay, Dios. Y Dios tiene planes. Y a Él no se le va a escapar esto. ¿Cuántos dicen amén? Esto es interesante. Es como Dios va haciendo las cosas. Es como Dios va haciendo las cosas. Sí, es tremendo como Dios lo hace. ¿Ya? Y a veces nosotros, en vez de ser bendición, somos el problema para la gente. Sí, de verdad. ¿Ya? Ahí tenemos qué hermoso es poder. Y así, ¿por qué te eligió a ti? ¿Por qué eligió a este? ¿Por qué eligió a este otro? ¿Por qué somos tan diversos? Cada uno. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Cuando dicen amén, Dios nos está preparando a cada uno para que su reino se establezca en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es eso. Y entonces no me da miedo, no tengo temor de lo que vaya a ocurrir. Porque Dios tiene todo sujeto en sus manos, pero de verdad lo entiendo ahora. ¡Oh, qué bueno! Porque la vida, cierto, que Dios me ha dado no es para que yo simplemente la disfrute, cierto, le dé gloria y todo aquello que para eso me hizo, sino que también para proyectar su plan, su propósito. Lo que dice Romano 8:28. ¿Me entiendes? Pero busquemos a otro, miremos a otro. Veamos a Jonás. ¿Ya? ¿Qué le parece Jonás? Usan mucho el mensaje de los misioneros con Jonás. ¿Ya? ¿Cierto? Y Jonás es un personaje que nosotros creemos que simplemente a los niños le va a servir porque se lo comió un pez grande nomás. ¿Ya? Pero si usted va conmigo, vamos a leer unos versículos nomás. Capítulo 1. Mire el problemita de Jonás. Jonás era un problema. Yo no sé cuántos de ustedes son problemas. Sí, y Jonás le agradaba a Dios, porque Dios llamó a Jonás. Dios invitó a Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Así que Dios lo fue a buscar. Diga, Dios me fue a buscar. Pregúntale al que está a tu lado o al que está más atrás, ¿te caigo bien? Diga, pregunta, ¿te caigo bien o no? ¿Sí? ¿Te caigo bien o no? O dígale a su esposo o a su esposa, ¿me querí o no? ¿Me están entendiendo o no? ¿Me están entendiendo, hijitos? Se da cuenta que Dios, como alguien me dice en casa, más te vale. Aleluya. Es verdad, es cierto. Miren, veamos un poquito Jonás. Dice, y en aquellos hombres temieron sobremanera, ya estaban en el mar. ¿Ya? Se escapó, usted sabe que él no quería hacer lo que Dios le dijo. ¿Ya? Él rechazó eso. ¿Ya? ¿Cierto? Y dice, ¿por qué me has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Huía. Ve que uno de repente dice, bueno, si uno tiene confianza con alguien que lo conoce en Cristo, le digo, oye, ¿qué te pasó? Tanto tiempo que no te veía. Hay algunos que andan huyendo. Lo que llamamos, algunos se descarrían, dejan de caminar,
Están detenidos. ¿Sí? Son lenguajes, ¿no? Dice que huía de la presencia de Jehová. ¿Para qué? ¿Cierto? Pues él se lo había declarado. Y dijeron, bueno, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Se da cuenta usted que Jonás era un problema para esos marineros? Esa barca casi se hundía, esos hombres casi pierden la vida por causa de Jonás. ¿Sí? Hermanos amados, Dios ama a todos. Y Él vino a buscar al mundo que se había perdido, a la gente que se había perdido. ¿Me dice amén? Pero muchas veces la gente no llega a donde Cristo por causa mía. Porque yo soy un problema. Alguien dice amén. Aleluya. Claro. Por eso el Señor le muestra en el lienzo, en una cosa que Pedro no puede negar que es de Dios, ¿ya? Y que tuvo que, Señor, yo no. ¿Por qué le dice el Señor, yo no voy a comer? Cuando escuchó la voz. Porque uno se expone delante de Dios y cree que con el llamado y con la bendición que uno tiene y con la vida espiritual que uno lleva, uno es capaz de decirle a Dios, yo no voy a hacer eso. Porque hay mucha gente que dice, es que no me nace. ¿Ha hecho alguna cosa usted que no le nace? ¿No le nace? ¿Sí? ¿Lo ha hecho, no? ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Para que lo dejen de molestar? Claro. En el Señor, hermano, Dios no es que a la gente, no es que a uno le nazca. Dios elige, Dios escoge, Dios llama. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que cambia las vidas. Dios es el que hace nuevas las cosas, hermano. El que transforma. Sí. El que hace un tacaño que sea generoso, el que hace al drogadicto que lo deja pero sin nada, al otro alcohólico igual, al que tenía el matrimonio casi se derrumbaba, ahora un matrimonio feliz, que es el Señor, alguien diga amén. Señor tiene esa autoridad. Aquí el problema no es Dios, es Jonás. Porque Jonás no entiende lo que Dios quiere hacer, o no acepta lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Entonces, él le respondió, verso 12, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No le habla del barco, le habla de ellos, ¿cierto? Ustedes están sufriendo por causa mía, yo soy el problema. Es bueno ponernos delante de Dios. Pero hermano, Dios elige a Jonás. Sí, aquí hay Jonases. ¿No entiende cómo pueden haber Joséses? Sale medio divertido, ¿no? Sí, hay José. Ya. Algunos de cuánto. Hay gente que es como Sansón. Usado tremendamente, pero en un momento dado. Su vida se descarría a un punto tal. ¿Cómo? Si predicaba y hacía esto, y ahora. Sigue habiendo gente, como la Escritura lo señala. Que estos personajes bíblicos no es que se hicieron allí, sino que se vuelven a repetir en el tiempo. Volvemos a hacer las mismas cosas. ¿Ya? Volvemos a hacer. Ahora, me gusta la confianza de Jonás a pesar de. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya? A pesar de, porque Jonás le dice, miren, yo soy el problema. Y para que ustedes, todo esto se sube, ¿cierto? ¿Ya? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, ¿cierto? Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Qué hijo del Señor, ¿no? Qué hombre llamado. Por eso cuando hay alguien que está muy apurado en las cosas de Dios tiene que tener tranquilidad. Dios tiene todo bien. No, es que se están muriendo, hay gente que está yéndose al infierno. ¿Tú crees que Dios ya no lo sabía? Claro que sí. No. Que te use o que nos use. Que prediquemos a otros, que le hablemos a otros, que vengan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuidado de nuestras vidas.
Si de repente hay hermanos espirituales que se mandan unos condoros carnales, hermano, wow. Sí. Y dice, bueno, señores, ¿cómo? Bueno, Dios lo escogió. Hay que tener cuidado. Ay, gracias. Están todos para adentro. Amén. Amén. ¿Tú tenías ganas que yo estuviera? Ella decía que quería escuchar libros hechos. Ya. ¿Sigo? Ya. No pongas sobre nosotros la sangre de inocentes, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Cómo es? Tú has hecho como has querido. Ya, soberanía. Voluntad. ¿Me entiendes? Por eso nuestro Cristo, cuando estuvo en esta tierra, no le dijo a la gente que no iba a venir a cumplir lo que la ley estaba. No, venía a cumplir lo que la ley decía. Lo que iba a cambiar era, ¿cierto?, que había que hacer lo correcto frente a eso. Termino con Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y al mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová. Gran temor, dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Note, por favor, aún lo malo, aún lo negativo de Jonás, Dios lo usó para su gloria. Si podríamos usar hoy día un lenguaje, ¿cierto?, al tiempo, diríamos que estos hombres se convirtieron. Que confesaron a Jesús, hicieron voto, dice. ¿Ya? Tuvieron temor del Señor. ¿Cierto? A pesar de eso, ellos tenían un entendimiento, sabían en su corazón, ¿cierto?, que Jonás estaba huyendo de Dios. Y entonces así fue. Bueno, aquí está Jonás. Y bueno, y si quiere usted seguir, siga explicándose todas las otras actitudes de Jonás. Se enojó porque se secó la cosa. Se enojó porque se enojaba por todo este hombre. Y así pasan hermanos, y hermanos que se enojan por todo. Y critican todo. Digo, benditos esos hermanos porque Dios los eligió. En último caso, para que a uno le críe la paciencia. Sí, para algún bienestar debe haber. Porque mi Dios no es malo. Mi Dios es bueno. Y lo que hace, lo hace con una dirección y un sentido de lo que Él ha planificado en cada uno de nosotros. ¿Me dice amén o no? Claro que sí. Y eso ha sido así. Y es lo que uno va mirando, va viendo. ¿Ya? Cada cosa, cada acción, cada actitud de estos hombres. ¿Ya? Que a uno no va a elegir gente a su lado que sean malos. ¿Qué le parece Judas? Y termino con este personaje. ¿Qué le parece Judas? ¿Ya? Cristo obviamente que no le sorprendió la vida de Judas. Pero los sorprendidos eran aquellos que fueron invitados a la cena y porque todos se preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Claro. Porque Jesús también vivió esto, que Dios lo preparó a Jesús. ¿Sí o no? Sí, porque en un momento dado, ¿cierto? En el desierto fue llevado por el Espíritu. Y allí se le mostraron algunas cosas. Y él siendo 100% humano, resistió por la palabra del Señor o con la palabra del Señor. En algún momento, ¿cierto? Porque muchas cosas, aún el diablo, hermano, aún la intervención del diablo, muchas veces Dios las permite. Sí, le pasó a Job. Sí, le pasó a Job o no le pasó a Job. Claro. Y le pasó a Jesús también con el diablo. Y luego le pasó a Pedro con el diablo. Pero todo era con un proceso de Dios. Dios sabía que su hijo tenía que llegar a la cruz del Calvario, tenía que llegar a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿O a usted no le parece coincidencia de que un hombre, ¿cierto?, que era un emperador en aquel entonces y había cierto Augusto César, y que el tipo pensara en un momento y dijera, ¿sabes qué? Voy a hacer un censo. Un censo es una cuestión muy normal, muy natural, que no se hacía no sé cuánto tiempo, pero a él se le ocurrió hacer un censo. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver un censo? ¿Es tan espiritual el censo? Parece que no. Pero había una palabra que decía de dónde iba a venir su hijo.
¿De dónde? ¿Me entiendes? ¿Para dónde? ¿A dónde iban a hacer? Todo. Y yo me imagino a José rascándose que, ahora, tú así, ¿qué hacemos? Tenemos que ir allá. Porque somos judíos, tenemos que estar en esta nación. Note, por favor, que usted de repente se cae, se tuerce el pie y dice, ¿por qué me pasó esto? Uy, Dios. Y te quejáis por todo. Dios santo, Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios ha planificado nuestra existencia, nuestra vida? ¿Me entiendes? Jesús preparándose le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿cierto? Cuando Pedro dijo eso. ¿Ya? Después Pedro le dijo, mira, Jesús, yo doy mi vida por ti. Espera un poquito. Mira, vaya a tomar de esto, va a poder hacer esto, esto, otro, pero no vas a dar la vida como yo la voy a dar. ¿Me entiendes? Aunque una buena intención, no. Porque había un plan de Dios. Un propósito de Dios. ¿Alguien tiene algún problema de que no va a llegar a la vida eterna? ¿Alguien ha pensado que algún día a lo mejor no se va a ir con el Señor? ¡Ay, Dios! Yo creo que me voy con el Señor. Si Él me eligió, está determinado y decretado. ¿Cuántos dicen amén? Si Él me ha escogido, no sé. Si nos ha escogido el Señor va a ser su propósito. ¿Ya? Entonces, voy cerrando el pensamiento. Entonces, nuestra preparación no está hecha simplemente para ver lo que tenemos dentro de nosotros. No está simplemente para ver cuánto amas al Señor, cuánta fe tienes, o cuánto puedes hacer, o lo obediente que eres. No, Dios hace las cosas con un propósito determinado de Él. Y Dios tomó a Pedro en una situación que seguramente él nunca pensó que iba a vivir como judío. Él no quería ir a los gentiles. Pero Pedro, como lo dije en algún momento atrás, lo dejé ahí en estatus, ¿cierto? En que Pedro no lo entendió, dice, comprendió que Dios no hacía excepción, pero lo comprendió, pero no lo aceptó. Hay hermanos que dicen, sí, yo acepto lo que la Biblia dice, pero no hace lo que la Biblia dice. O no hacemos lo que la palabra dice. Entonces no es una cosa de decir, sí, si sale la escritura es verdad, el versículo bíblico dice eso. Y usted puede hacer un exégesis, un análisis más profundo de eso. Claro, sí, es verdad, así dice. Pero lo hace, lo vivimos. Ahora, lo único que no tengo muy buenas noticias para ti, hermano. Porque si no haces lo que está aquí en la escritura, te quiero decir que algún día lo vas a tener que hacer. Porque a Dios no le vamos a ganar. Él es más que vencedor. Ay, Dios. Vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Nos guste o no nos guste. Y eso es extraordinario. ¿Ya? A lo mejor estás como Job, estás como Sansón, estás como los hermanos de José, no sé. O estás en el sitio de los zapatos de Job, ¿me entiendes? No sé. Jonás, no Jonás, ya. Claro, no sé, lo estás. Pero Dios quiere liberarte de eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene todo listo, todo dispuesto para hacer lo que Él ha determinado. ¿Cierto? Las palabras de Pablo son claras, ya. He corrido la carrera. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Y sé que tengo una corona preparada para mí. Que el hombre sin duda sabía que Dios lo llevaba a donde Él le había dicho. Entonces yo no puedo dudar de lo que la Escritura dice. Yo no voy a elegir dos caminos, yo ya elegí uno. Cristo es mi camino. Jesucristo es mi camino. No voy a dudar de lo que Cristo me dice. ¿Ya? Si Él me dice que es el camino, yo creo que es el camino. Si Él me dice voy a preparar el lugar, yo creo que Él está preparando el lugar. Cuando dicen amén, si Él me dice habla de mí, bueno, voy a hablar de Él. Voy a hacer lo que Él dice porque al último, ¿cierto? Y al fin y al cabo las cosas se van a hacer porque Dios las ha determinado que se hagan. En la vida de los hijos de Dios, la iglesia está llevándose al son de Dios. Que nosotros a veces somos como estos personajes bíblicos que no hacemos en el tiempo en que Dios nos dice las cosas. Es cierto, puede ser, es verdad.
Pero Dios no ha perdido la batalla. ¿Cuántos dicen amén? No ha perdido nada. Dios sigue siendo victorioso. Dios sigue siendo ganador. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, si tienes de verdad algo que Dios ha puesto en tu corazón, si Dios te ha llamado para hacer algo en Dios, te quiero decir que eso sí va a ser, sí o sí. Oh, alienta tu corazón en eso, sí va a ser así. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes qué? Lo que me queda aquí por decir, Señor, ya voy a dejar el velloncito, voy a dejar todo eso, porque aquí ya tengo que tener seguridad de que cuando tú me dices algo, es así. Y no voy a pedir que me digas una señal, que me haga esto, que venga un profeta. No, yo ya lo creo, ya sé que tú lo vas a hacer. No sé cuánto dicen amén. ¿Cuánto le están dando una palabra a Dios en tu vida? ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? Pero tú tratas de con tu humanidad, de con tu vida humana, tratar de ser feliz, de ser, cierto, agradecido de Dios, pero con tu vida humana. Hermano, el agradecido de Dios hace las cosas que Dios le dice. Vive para Dios, no vive para sí. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra realidad. Y es maravilloso esto. Es glorioso. Vamos a seguir hurgueteando la vida de Pedro. Y va a ver usted. El Señor no hace excepción de personas, así que mira al que está a tu lado. Yo creo que el Señor, déjeme pensar, yo voy a elaborar un poquito así pensar nomás. Yo creo que Dios, cierto, deja determinado que no tengamos que no dejemos de congregarnos, sino sea una costumbre dejar de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que saber aceptarte como tú eres. Debo saber convivir contigo en la vida de Cristo. ¿Me entiendes? Ayudarte cuando tienes que recibir ayuda. Ejercitar la fe en Cristo, ¿cierto? Estimularte para que tú te levantes y hagas las cosas que Dios te ha dicho. Porque lo que Dios me ha dicho, tú no lo puedes hacer. Y lo que Dios te ha dicho a ti, yo no lo voy a hacer. Entonces no hay que pelearse aquí. El metro cuadrado, cada uno tiene su metro cuadrado. Cada uno es piedra viva de este edificio llamado iglesia. Somos llamados. No sé cuántos de ustedes se sienten llamados. Claro que sí. Y vamos a vivir experiencias sobrenaturales como Pedro, como otros que han vivido la Escritura, pero para ver, ¿cierto?, cuán hermoso es hacer lo que Dios nos dice. Hacerlo. Hasta aquí, Pedro va en buen camino. ¿Ya? Porque en el versículo 22 lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? ¿Ya? Dice que va a ir. Yo soy. Listo. Reposemos, descansemos y vamos mañana. Mañana nos vamos. Porque Dios quería que Pedro le dijera a un gentil, a uno, que era una casa, era un tremendo hombre, pero que Dios quería que a él se fuera. ¿Cuántas veces te llama para que tú le digas a alguien algo de él? Te elige, te escoge, te saca, te lleva. Ay, ¿cuántos dicen amén? Aunque a veces no nos guste, aunque queramos hacer las cosas a nuestra manera. Así que da gracias por aquellos hermanos que están contigo y que te hacen tener canas verdes. Ay, Dios. Qué bueno que todos seamos diferentes. En esa diferencia hay algo bueno, ¿ya? En que Dios va a hacer las cosas como corresponde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Que el Señor te bendiga en esta hora. ¿Ya? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás cavilando? ¿Ya? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Dios ya lo sabe. ¿Será? Seguramente te estás recordando, el Señor me dijo una vez que yo iba a vivir esto, pero nunca lo he vivido. ¿Y tú crees que Dios se olvidó? Si Él te lo dijo, no se ha olvidado. Como Él hemos repetido hasta el cansancio, si Él lo dijo, Él lo hará. Es mi confianza. Yo creo que el Génesis, ya, yo creo que Él dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio. En el principio. ¿Cierto? ¿Hay algo antes del principio? ¿Hay algo antes del principio? Dios. Dios. El principio comienza cuando Dios lo hizo.
pero Él es antes de ese principio. Y Dios creó todas las cosas. ¿Ya? Parece que al segundo versículo ya la cosa estaba un poco, ¿cierto? Así desordenado. ¿Qué le pasó a Dios? Si algo pasó, Dios en su creación lo había permitido. Porque no había nada. Nada. Dios creó todo. No sé si usted me dice amén. Aún lo que estaban en su presencia, en el cielo, todo lo había creado Dios. ¿Ya? Y Dios lleva a un hombre, si usted no se ha olvidado, a escribir el último libro de la Biblia, a inspirarlo. ¿Ya? Y lo que termina diciendo ese hombre es que la iglesia dice: ven, Señor, ven pronto. ¿Y cómo se presenta? Él se presenta como que es el principio y es el fin. Y en ese espacio siempre ha estado Él. ¿Cierto? Aunque en tu Biblia y en mi Biblia, ¿cierto? Cuando termina el Antiguo Testamento hay una hoja en blanco como dando a entender que hay un silencio de parte de Dios, que así hubo. No, Dios siempre estuvo. Dios siempre estuvo. Él nunca ha dejado de estar. Porque Él dijo que no nos iba a dejar solo, ni solo estamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que alentarse. ¿Ya? Hay que alentarse. ¿Cierto? ¿Quién puso? ¿Qué dice la Escritura? Dios dice que pone el querer. ¿Quién puso el querer en ustedes venir hoy día? ¿Quién? Dios. ¿Y quién los hizo venir? Dios. Dijo: no, es que hace tanto tiempo que no voy al culto, voy a ir al culto. Qué pequeños somos, hermano. Todo lo tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? O va a ir donde el médico para que le digan, ¿cierto? Eso que vi en el sueño y dice: ¿sabe qué? Usted ronca. No, si ya lo sé. Es cosa de escucharme en la noche nomás, yo ronco. No. Hay muchas cosas que ya están y que Dios las sabe. Y eso es lo maravilloso. Me gusta Dios. Amo a Dios. Porque no lo voy a sorprender. Él siempre me sorprende. Porque lo que no sé, un día lo voy a saber. Y eso me es de mucha ayuda para creerle a Dios que el camino que tengo que seguir, Él lo está trazando. Él me ha elegido. Él nos está preparando. Dale un muy lindo aplauso al Señor. Ponte de pie. Cantamos a nuestro Señor. Gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias, Jesús. Aleluya. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Sí, Señor, así es. Gracias. Caminaré por las aguas y no me vencerá. Oh, Jesús, así es. No me vencerá. Caminaré por las pruebas Aleluya. Gracias, Señor. y el valle del temor. Jesús, gracias. Gracias. Todo está en tus manos, Señor. Prepáranos, Señor, cada día, en cada instante, en cada momento, Dios. Aleluya, Jesús. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes creen que el estar en esta noche aquí es algo que Dios ha preparado? Y si así viniésemos cada culto, es Dios que preparó mi alma, mi corazón para venir y estar por el deseo de aprender o de escuchar su palabra, de cantarle a Él. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, mi vida depende de ti. Y enséñame a entender esto. Que aún las cosas que me parecen adversas o malas, según mi criterio, mi pensamiento, aún tú la puedes, Señor, darme provecho de ellas. Puedo aprender de ellas, de los problemas, de las dificultades. Puedo aprender de ellos. El padre puede aprender de sus hijos. Los esposos pueden aprender de cada uno de ellos. Los hijos de sus padres. Porque tú, Señor, estás con nosotros. Sin duda, Señor. Caminaremos contigo, Señor, en lo que resta de este año. Comenzamos este séptimo mes, Señor, y creyendo que tú nos seguirás guiando, Señor. Y que si acabamos este mes, en victoria lo tendremos, Señor. Porque confiaremos que cada día tú has trazado, Señor. Tú has determinado, Señor, las cosas para cada día. Por eso, Señor, tu seguridad, que el justo no padecerá nada. Que el justo no quedará caído. Que el enfermo será sanado. Que el endemoniado será libre. Porque tú lo has determinado, Dios del cielo. Y por eso, Señor, tu palabra es la que cambia a las personas. No es la prédica ni la oratoria de un hombre, sino es tu palabra, que es fiel y es verdadera, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Todo lo haces tú. Y sin duda, Señor, todo lo seguirás haciendo tú, Señor. Por eso permítenos, Señor, derramar nuestra confianza en ti. Aún nuestra incapacidad muchas veces de tener certeza, Dios, de ponernos nerviosos cuando las cosas parecen ser que no resultan. Resultarán, Señor, porque son hechas para tu gloria, Dios. Mi vida ha sido creado para eso. Por eso, mi hermano, vuélvete al Señor. No pases más sin Él. No disfrutes más de la vida que Él te ha dado sin Él. Porque sin Él no es vida. Sin Él es existencia, nada más. Pero con Él es vida. Y Él nos da vida y vida en abundancia. Buscamos tu reino, Señor. Primeramente tu reino. Para que todo lo demás sea, Señor, la añadidura de comprender cómo este reino se establece en esta tierra. Padre, gracias. Te alabo, Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Alábale, alábale, alábale. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que al término vayas a casa con gozo, con alegría. Y vayas diciendo: mañana el Señor hace lo que Él sabe que tiene que hacer. Y yo haré lo que tengo que hacer. Obedeceré lo que Él me diga que yo haga, para que Él haga lo que ha determinado hacer. Y sé que será de victoria. Sé que será de triunfo. Sé que será para ganar esta tierra para Cristo. Oh Padre, gracias, te alabo y te glorifico y te doy gloria a ti, Señor. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Que vayas a casa con gozo. Y que mañana los niños vayan bendecidos. Los profesores, los adultos, los jóvenes que van, Padre, sean bendecidos mañana los niños. Padre, que ellos también vean, Señor, que la vida la tiene trazada Él. Y que ninguno de ellos se perderá si le creen a Cristo como su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Oh Dios. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Que el gigante que pueda enfrentar por siempre, firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Aleluya, en el trono está. Sí, Señor, así es. Gracias, Jesús, en el trono está. Amén, Jesús. Aleluya. En el trono, Dios.
Así es, nada lo moverá. Nada será cierto puesto si Él no lo ha puesto. Aleluya, gracias. Dios te bendiga.